Hola, soy Joaquina Barragán Hernández, soy de Villafranca de los Barros, Extremadura, y me vine de mi pueblo porque me tuve que venir a trabajar, porque entonces allí no había trabajo y me tuve que venir aquí a Zaragoza a trabajar. ¿Cómo conoció usted el hogar extremeño? Bueno, pues lo conocí por una amiga que tenía vecina de mi casa, que conocía mucho el hogar extremeño y me trajo al hogar extremeño, pero yo también tenía mucha familia aquí en el hogar extremeño, tenía un primo, tenía mis hermanas y tenía mucha gente, porque el hogar extremeño para mí ha sido mi vida. Además que estábamos contentas yo, hacíamos muchas cosas, de costura, de hacer cosas, de hacer excursiones, de hacer viajes. Y una vez que fuimos a Guadalupe, pues vi una virgen muy bonita para robar. Le dije al presidente, hoy si compramos una virgen, dice, ay Joaquina, no tenemos dinero, hay que pedir, si te atreves tú a pedir, te dije, sí. Y a nada, a los 15 días ya habíamos comprado la Virgen de Guadalupe. Nos la mandaron y es esta Virgen de Guadalupe que tengo aquí tan bonita. Y nada, que yo estoy muy bien, estoy muy a gusto, me ha ido muy bien en Zaragoza y lo que quiero es que la gente se entere que el hogar extremeño es muy majo, es lo único que quiero. ¿Qué echa de menos la tierra? Sí. Y echo de menos pues mi tierra, mi juventud que pasa allí, porque soy muy mayor, nací en el 27, en 1927, y soy muy mayor, ya echo de menos mi juventud que tuve allí. Pero, vamos, me acuerdo, ya tengo la familia muy lejana allí, y no voy a Extremadura, pero si algún día voy, me traeré chorizo, morcilla y todo lo que se tercie, porque es la tierra que mejor se come. Muchas gracias por su colaboración.